Hola, nosotros vamos a compartir con ustedes la siguiente exposición sobre la célula y específicamente el tráfico vesicular. Nuestro equipo está conformado por el alumno Juan Manuel de la Cruz Dorantes y una servidora, Victoria Heyel Hernández Ortiz. Este es un trabajo de investigación para la materia de células y tejidos y nuestro asesor o catedrático es el biomédico Saúl Arturo Ríos Cano. Estudiamos en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en el complejo no oriental de la Facultad de Ciencias y Salud de Teciutlán, Puebla. Muchas gracias. Para empezar, vamos a mencionar que la célula es la unidad funcional estructural más importante de nosotros, los seres humanos. Es un sistema complejo compuesto por organelos que están en funciones, pero para que estas funciones se lleven a cabo, es decir, una comunicación entre cada uno de estos organelos, la fabricación, la exportación e importación, lo vamos a llamar tráfico vesicular. Los celulares, que está mediada o medida por moléculas que están incluidas dentro de ellas el retículo endoplásmico, tanto rugoso como liso, las vesículas, el aparato de Golgi, los lisosomas y la membrana plasmática. Existen dos rutas para el tráfico vesicular. Una es retrógrada, va de la membrana al retículo pasando por el aparato de Golgi. Esto quiere decir que es una endocitosis, ya que entran sustancias a la célula. La otra ruta es anterógrada, que va del retículo a la membrana pasando por Golgi. Es un proceso de exocitosis, ya que va a liberar una sustancia de la célula. El retículo endoplásmico se divide en dos. El liso es un entramado de túbulos interconectados entre sí sin ribosomas. En él existen varias funciones, como es la síntesis de lípidos y hormonas. En él esta función sintetiza la mayoría de las grasas que constituyen las membranas celulares, como el colesterol y los glicerofosfolípidos. También produce hormonas, como las hormonas esteroideas, los biliares y la parte lipídica de las lipoproteínas. La detoxificación, que es un proceso en el que las sustancias como las drogas y metabolitos son transformadas en compuestos hidrosolubles, o sea que se pueden disolver en agua, para poder ser excretados a través de la orina. Funciona como una reserva intracelular de calcio. Al darse cierta señal, se liberan iones de calcio que estaban almacenados en el retículo endoplásmico liso y van a parar al citosol. Así pues, mediante este proceso se da la contracción muscular ordenada por el sistema nervioso. La otra parte del retículo endoplásmico es su parte rugosa, que está conformada por vesículas y túbulos sinuosos, comunican con la membrana nuclear externa. Los túbulos son irregulares y tienen curvaturas hacia todas las direcciones. El lumen, que es el espacio entre los arcos aplanados, funciona como un almacén de sustancias. Y los ribosomas, que sintetizan proteínas. Esta última función es muy importante,
que las proteínas pueden desempeñar múltiples funciones, ya sean estructurales, formando parte de otros organulos, actuando como hormonas, enzimas o sustancias transportadoras. Así han sido sintetizadas formando la capa celular o yendo hacia el exterior de la célula. Así pues, la célula puede encargarse de asegurarse que las proteínas bien formadas llegan al punto de maduración en el que son funcionales, mientras que no lo son desechadas. Muy bien. Ahora a Golgi. Para empezar, tenemos que recordar que las células eucariotas se van a caracterizar por el reparto ordenado y dirigido de moléculas entre sus diferentes compartimentos, y este va a estar mediado por vesículas. ¿Qué son las vesículas? Bueno, las vesículas van a ser pequeños compartimientos delimitados por una membrana que van a transportar moléculas solubles y moléculas de membrana que van a viajar en su interior o que van a formar parte de la propia membrana de la vesícula respectivamente. El transporte vesicular puede seleccionar qué moléculas deben transportarse a qué compartimiento diana deben dirigirse. Pero además de esto, las moléculas que llegan en las vesículas son necesariamente necesarias para establecer una identidad del propio compartimento y por lo tanto así van a determinar todas las funciones que éste puede llevar a cabo. Si no existiera una especificidad de reparto, entonces no habría compartimentos diferentes. Para que se pueda formar una vesícula funcional, se van a necesitar una multitud de herramientas moleculares. En principio, las moléculas que son necesarias para reconocer y atrapar a las moléculas que se han de transportar, pues vienen siendo otras moléculas adicionales que van a tener como misión formar la vesícula a partir de las membranas del organelo fuente. En segundo lugar, la vesícula debe conseguir proteínas para que ésta interactúe con elementos del citoesqueleto y de esta forma se puedan transportar las vesículas, más bien se puede transportar todo esto a las vesículas desde el organulo fuente hasta la diana. Y por último, la incorporación de las moléculas. ¿Para qué? Pues para permitir a la vesícula reconocer y fusionarse con el organulo diana apropiado. De ahí vamos a pasar a lo que es la formación de vesículas. Y bueno, para esto, la formación de una vesícula en cualquier compartimiento fuente, pues va a ser un proceso que va a ser muy complejo. ¿Por qué? Porque van a existir numerosas moléculas que van a delimitar el sitio de formación de la vesícula y que van a iniciar el proceso molecular. ¿Para qué? Para que las que seleccionan a las moléculas que tienen que ser transportadas, pues participen en la formación y escisión de la propia vesícula. Y estas van a ser las que van a permitir posteriormente deshacerse de las proteínas de recubrimiento, etcétera. Existe lo que llamamos como viaje. ¿Qué pasa aquí? Bueno, tras la separación del compartimento fuente, se va a producir la eliminación de la cubierta. La liberación de la cubierta de las vesículas va a permitir que éstas puedan interactuar con el citoesqueleto y el compartimento diana. ¿Qué va a suceder ahora? Bueno, pues tras la separación del compartimento fuente, se va a producir la eliminación de la cubierta.
Este viaje va a estar mediado por proteínas motoras y elementos del citoesqueleto, tanto en filamentos de actina como en microtúbulos. De ahí vamos a pasar a lo que venimos conociendo como fusión de vesículas. ¿Qué sucede aquí? Bueno, el mecanismo de fusión de una vesícula con su compartimiento diana también es muy complejo. ¿Por qué? Porque este tiene que ser selectivo a tal forma de que la célula tiene que asegurarse de que una vesícula no solamente se tiene que fusionar con aquel compartimento para que las moléculas que han sido transportadas sean destinadas al lugar a donde tienen que ir. Mi compañero a continuación va a explicarles el aparato de Golgi. Continuamos con el aparato de Golgi. El aparato de Golgi está formado por cisternas aplanadas que se disponen regularmente formando varias pilas llamadas dictosomas. En una célula puede haber varios de estos dictosomas. El número, que normalmente es de 3 a 8, y el tamaño de las cisternas en cada dictosoma es variable y depende del tipo celular, grado fisiológico de las de dictosomas y sus conexiones se le denomina complejo o aparato de Golgi. Entre las cisternas, dentro de cada dictosoma existen numerosas proteínas fibrosas en las que se encuentran embebidas las cisternas. Este entramado denominado matriz podría ayudar en el mantenimiento de la estructura del organolo. Además, el aparato de Golgi depende del tráfico vesicular desde el retículo endoplasmático. Si este se detiene, el aparato de Golgi también deja de funcionar y por ende también desaparecería. El aparato de Golgi se divide en varios dominios. Su lado cis, donde las vesículas se fusionan para formar las primeras cisternas. Las cisternas que se encuentran en la zona intermedia de la pila, que denominaremos intermedias. Y también está el lado trans, donde las cisternas se deshacen en vesículas y estructuras tubulares que contienen moléculas ya procesadas. Y el TNG, que es este compuesto de vesículas y estructuras tubulares que se forman en el lado trans del aparato de Golgi. Como podemos ver en la imagen, desde las partes laterales de las cisternas se forman vesículas que viajan y se fusionan con cisternas más próximas al lado cis. Son vesículas de reciclado. Las flechas laterales indican el sentido del reciclado y las centrales el sentido que siguen las moléculas en su tránsito por el aparato de Golgi. Los cuerpos tubulovesiculares o ERGIC provenientes del retículo endoplásmico se fusionan formando una cisterna en el lado cis. Esta cisterna se mueve progresivamente y madura hasta llegar al lado trans, donde se descompone en vesículas para su reparto a otros compartimentos celulares. Todas las funciones relacionadas con los glúcidos las llevan a cabo enzimas glucositransferasas que añaden glúcidos y las glucosidasas que eliminan glúcidos. Las diferentes cisternas del aparato de Golgi tienen papeles específicos dentro del procesamiento de estos glúcidos. Esta es una reacción secuencial, o sea, no sucede una sin que antes haya pasado la otra. Mi compañera les explicará lo que es la exocitosis. Gracias. Bueno, para empezar, debemos recordar que la exocitosis viene siendo la fusión de vesículas con la membrana plasmática. Las vesículas van a ser producidas principalmente por lo que conocemos como el aparato de Golgi, desde su dominio trans, y van a viajar hasta la membrana plasmática con quien se van a fusionar. También pueden provenir vesículas
de otros compartimentos como los endosomas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Dentro de la exocitosis tenemos lo que se conoce como secreción regular. ¿Y qué viene siendo esto? Bueno, pues es la liberación de moléculas al exterior celular que va a suponer la fusión de la membrana de la vesícula con la membrana plasmática, de la cual se va a terminar por formar pues parte de ella, ¿no? Sin embargo, en base a las imágenes obtenidas con el microscopio electrónico, pues se ha planteado la posibilidad adicional de que el modelo de exocitosis denominado besa y corre, Kiss-and-Run, en este caso la vesícula no se va a fusionar completamente con la membrana, sino que la va a hacer de una manera incompleta. ¿Qué va a pasar? Bueno, se va a formar un poro que va a comunicar el interior de la vesícula con el exterior celular, por donde se va a liberar su contenido. Y posteriormente se va a cerrar el poro, quedando una vesícula vacía en el citosol. Lo siento. Este tipo de exocitosis se ha propuesto para la sinapsis y para las células cromafines. Y en algunos casos se va a observar que las vesículas se pueden fusionar entre sí, pero solamente algunas de ellas van a llegar a fusionarse con la membrana plasmática. Y esto es lo que vamos a conocer como exocitosis compuesta, puesto que el contenido de varias vesículas se van a mezclar entre sí. De ahí tendremos lo que viene siendo como endocitosis. Endocitosis es la incorporación de moléculas englobadas en vesículas, las cuales se fusionan posteriormente con compartimentos internos, principalmente con los endosomas. Al mecanismo de incorporación de moléculas específicas reconocidas por receptores de membrana plásmica se le llama endocitosis mediada por receptor. Con ellos, la célula puede incorporar de forma muy eficiente moléculas o partículas que se encuentran disueltas a bajas concentraciones. Estas moléculas se unen a receptores y estos complejos receptor-ligando convergen en una zona de la membrana plásmica donde se produce la formación de la vesícula, que posteriormente viaja hacia el interior celular. Hay diversas maneras de incorporar moléculas englobadas en membrana, en vesículas que normalmente serán recubiertas de creatina. Por este medio se incorporan proteínas integrales y lípidos de la membrana plásmica. Una vez que la vesícula se ha cerrado e internalizado, la creatina se desensambla y la vesícula puede ir a orgánulos específicos dentro de la célula, normalmente endosomas tempranos. Otra es la fagocitosis, que consiste en la incorporación de partículas de gran tamaño, como son bacterias, restos celulares o virus. Las realizan células especializadas como son los macrófagos, los neutrófilos y las células dendríticas. Una vez formado el fagosoma, se fusionará con los lisosomas para la degradación del contenido. Y la última sería la macropinocitosis, es un proceso mediante el cual se incorporan grandes cantidades de fluido extracelular. En la superficie celular se crean evaginaciones como si fueran olas de mar, cuyo frente cae sobre la membrana y se fusionan con ella formando así una gran vesícula interna, o también se le conoce como macropinosoma. Esto sirve para renovar la membrana plásmica o plasmática. Y eso sería todo. Si alguno quiere revisar algo de lo que hemos expuesto aquí, les dejamos nuestra lista de referencias. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Gracias.